Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Pescando con Roger. Apunta bien esta dirección porque es un punto de pesca en el lago de Lewisville. Voy a estar haciendo una serie de videos en puntos donde se puede pescar aquí en el lago de Lewisville en Texas. Como puedes ver aquí, esta que parece como una Y, ahí viene siendo la entrada. De mano a tu mano izquierda se ve una caseta y ahí usualmente cobran, me parece que $5 en tiempo de verano, cuando se empieza a poner el clima mejor. Ahorita creo que está abierto. Entonces, pues aquí este cuadro que ves aquí es el estacionamiento. Ahí te puedes estacionar sin problema. Y donde se ve esta área redonda viene siendo la rampa. Este lugar de aquí es muy bueno y es donde casi en otros videos que puedes ver míos es donde pues tengo más capturas. Me gusta trabajar aquí porque, como puedes ver, hay muchas rocas al lado de la rampa. Entonces pues te recomiendo que hagas los casteos así como te estoy marcando aquí. Incluso puedes darte una idea de la distancia, qué tanto es la distancia de donde está la orilla hacia donde vas a hacer los casteos. Pero aquí te estoy marcando el área, esta área de aquí. Te recomiendo que uses lo que vienen siendo swing baits, lombrices y plásticos, porque en esta área se atoran mucho los señuelos. Entonces, si usas crankbaits o ese tipo de señuelos, se te van a estar atorando mucho porque hay muchas piedras y hay muchos arbustos. Entonces, pues, para que no gastes tus señuelos, o sea que los vayas a perder, te recomiendo que uses más plásticos, porque de todos modos trabajan bien. Aquí te estoy marcando esta área. También es muy buena. Ese muelle que ves ahí ya no está, ya lo quitaron. Me parece que estas imágenes son de hace mucho tiempo atrás, que guardó el satélite. Entonces eso de ahí ya no está. Pero esa área de ahí es muy buena cuando es temporada. Te recomiendo cuando el agua, la temperatura del agua esté de 65 a 70 grados Fahrenheit. Esa área de ahí es muy buena. Después te puedes mover acá hacia el otro lado. Y te recomiendo que trabajes lo que viene siendo pues paralelo a la orilla. Aquí como te lo estoy marcando, haz tus casteos así, abajo del muelle y hacia las orillas, hacia los costados, porque es donde usualmente se ponen las lobinas ahí en ese tiempo de primavera. Después te puedes mover a otra área que está acá un poquito más a mano izquierda. Esta rampa que estás viendo aquí es la que está al principio del video. Ahí es donde estoy pescando. Entonces te mueves a este lado. Toda esta área está plana. Todo eso que es plano pues es básicamente área de nadar. Y ahí no, la verdad es que no he sacado nada. Pero estas áreas que te estoy marcando es donde he tenido mayormente capturas. Y eso es porque hay muchas rocas, mira. Toda esta parte de aquí son rocas. Y en tiempo de primavera, cuando las lobinas ponen sus huevos, esta área de aquí está bajito, no está muy hondo. Yo creo que ha de ser unos 5 o 6 pies de hondo. Entonces pues ahí les gusta poner sus huevos porque se quedan entre las piedras y es más difícil que se las coman los bluegills y otros peces que andan comiendo los huevecillos. Entonces aquí te estoy marcando esta área. Es muy buena para pescar también ahí. Y los lados de las rampas usualmente están profundos y guardan muchas rocas. Entonces te recomiendo, como te decía, trabajar lombrices y jigs, así como también swing baits. Ahorita que es temporada de invierno, la verdad es que está muy difícil y por eso me voy a esperar
la temporada de spring, la primavera, para pues ahora sí que traerte más capturas, porque ahorita es muy difícil sacar aquí. De hecho, pasé como 3 horas y lo único que saqué pues es la captura que vas a ver, y fue una carpa. Si vas en este tiempo, te recomiendo que uses pues lo que vienen siendo los blades y también a los lipless. Puede que pases mucho tiempo, pero con suerte y sacas algo usando eso. Te voy a marcar esta otra parte de aquí. Esta parte de aquí tiene muchos arbustos. Entonces, cuando el agua está caliente, a las lobinas les gusta estarse ahí como cubriendo el sol. Pero vuelvo a lo mismo. No vayas a tirar ahí lo que vienen siendo señuelos, cranks, porque se te van a atorar. Todo eso que ves ahí flotando en el lago ya no está, ya lo quitaron. Entonces todo eso, como quien dice, está plano. Aquí he mirado mucha gente que viene a pescar catfish en esta área de aquí, y pues sí, la verdad sí veo que sacan mucho catfish. Pero esta área que te estoy marcando aquí también está muy buena para las lobinas. Te recomiendo, cuando la temperatura del agua esté en 65 o 70 grados, que vengas tempranito aquí, esto que estoy marcando, y tires lo que vienen siendo top waters. Ese es muy buen lugar para eso. Y bueno, sin más, voy a cambiar a esta blade. Esta blade es de 1 onza. Vamos a ver si puede contra el viento. Aquí entre las rocas. Oh, mira, esta es una carpa. Está pesada, ¿eh? Casi 4 libras la carpa. Wow. Ahí está, se va de regreso. Se fue.